¿Cómo están, estimados colegas, amigos y presentadores justamente del tema de los sábados de acuicultura? Para nosotros es verdaderamente un placer poder estar en esta parte del inicio formal y bienvenida a estos 8 sábados que tienen como naturaleza y objetivo, como bien lo ha dicho la doctora Katia Novoa, de que podamos alcanzar a las personas especialistas, a los estudiantes, a los docentes, a los acuicultores que están en nuestras diversas regiones del país para poderles dar un alcance sobre los distintos sistemas de cultivo y sobre todo de las especies que tenemos en nuestro país. Es de manera importante también que podamos nosotros conocer lo que ustedes están avanzando con sus preguntas que puedan hacer. Es un honor y es un compromiso que esta entidad del Ministerio de la Producción lo realiza libre y gratuitamente para fomentar el desarrollo productivo, la parte de la economía también y el intercambio de experiencias de profesionales altamente calificados en su área, es decir, esa experiencia de años que tienen un compromiso constante con nuestro país y que de alguna u otra manera confían en el desarrollo que está desarrollando DigeCadeta. Es muy importante, estimados amigos, que podamos tener ese esfuerzo constante en la acuicultura, ese compromiso diario que va a permitir la sostenibilidad pesquera y acuícola en nuestro país, reduciendo riesgos, impulsando la nueva tecnología y sobre todo garantizando las prácticas sostenibles que podamos desarrollar. Condepes, entonces, felicitaciones por este importante evento. Tienen en nosotros el capítulo de Ingeniería Pesquera y Acuicultura, un aliado estratégico para continuar en esta excelente experiencia que lleva años. Muy amable, estimados colegas. Gracias, ingeniero Carlos Real. Gracias, estimados miembros de DigeCadeta, al ingeniero Harold también y a la doctora Katia Novoa. Muchas gracias, ingeniera Jessica Vargas. Gracias por su palabra. Bueno, vamos ahora sí a comenzar con la presentación del ingeniero Miguel Ayala Cárcamo sobre esta sexta temporada de los sábados de acuicultura. Adelante, ingeniero Luis Miguel Ayala. Gracias, Carlos. ¿Se me escucha? Sí, correcto, se lo escucha bien. Ok. Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradeciendo su asistencia y participación en esta sexta temporada de los SAD de Agrocultura. Vamos a eh, especializar esta sexta temporada, ¿no? Como ya ha mencionado la doctora Katia, estamos presentando un módulo especializado en la producción de semillas. Un breve recuento desde que iniciamos los sábados de acuicultura, que fue en el año 2020. En ese año y en esa primera temporada se realizaron 36 cursos y tuvimos una participación de 14.636 personas, ¿no? El 9% de esa población correspondió a personas del extranjero, ¿no? De otros países. Para el año 2021, en la segunda temporada, también desarrollamos 36 cursos, tuvimos la participación de 9.118 participantes y una participación por parte del público del extranjero del 19%. En el año 2022 se desarrollaron 40 cursos, tuvimos una participación de 15.487 personas y el 21% de esa población fue personas del extranjero, ¿no? En el año 2023 desarrollamos 36 cursos con la participación de 12.246 personas, con una participación del 19% de personas del extranjero. Y en la quinta temporada
Desarrollamos 32 cursos, participaron 7.180 personas y tuvimos una participación del 16,6% de personas en el extranjero. En total, 83,4% fueron público del ámbito nacional y el 16,6% del ámbito, perdón, internacional, ¿no? Con países como Bolivia, España, Ecuador y Colombia. En total, hemos capacitado en estas 5 temporadas más de 58.000 personas, ¿no? El objetivo de esta sexta temporada es fortalecer la cadena productiva agrícola mediante la promoción de la producción de semillas. Sabemos que es una brecha que se está dando, ¿no? En las diferentes regiones, ya que la actividad agrícola se ha incrementado y requiere una mayor demanda de semillas, ¿no? Esta semilla es el insumo básico para el inicio de los procesos productivos en agricultura, viéndolo desde el enfoque económico, ¿no? Esta sexta temporada la metodología se va a desarrollar bajo 8 sesiones consecutivas con casos prácticos, ¿no? Hemos invitado a ponentes que están dedicados a la actividad, que actualmente vienen realizando la producción de semilla. Y estos son experiencias de público del sector privado, ¿no? En promedio, cada sesión va a durar 50 minutos, en el cual se van a mostrar los procesos productivos, ¿no? Para lo que es la producción de semilla. De las principales especies que venimos desarrollando acá en el Perú, en la agricultura del Perú, ¿no? Para esta sexta temporada, los cursos que se van a desarrollar son el primer curso que va a ser de producción de alimento vivo, que va a estar a cargo de la ingeniera Odalis Morales Solín. Ella es profesional especializada en la producción de alimento vivo en el Centro de Cultura Morrosama del FONDEPES. El segundo curso va a ser producción de semilla de Paco, que va a estar a cargo del ingeniero Elmer de la Cruz, de la empresa Shima Azul SAC. Es un ponente invitado. El tercer curso va a ser la producción de semilla de trucha, que va a estar a cargo del biólogo Becker Tapia, de la empresa Dicamna Cato SAC. El cuarto curso va a ser la producción de semilla de camarón gigante de Malasia. Va a estar a cargo del ingeniero Carlos Gastelú Guzmán, de la empresa acuícola Las Palmas. El quinto curso va a ser la producción de semilla de peces amazónicos y va a estar a cargo del ingeniero Ítalo Bardales, de la empresa Natifish Ucayali, empresa de IRL. El sexto curso va a estar a cargo de... se va a desarrollar la producción de semilla de concha abanico y va a estar a cargo del ingeniero Joel Lucero Mesones, de la empresa Productos y Cultivo del Mar SAC. El séptimo curso va a ser la producción de semilla de tilapia. Va a estar a cargo del señor Mario Casanova Sáenz, de El Betas Perú. Y finalmente, el octavo curso, vamos a hacer un resumen de todo lo desarrollado y se va a hacer realizar un análisis económico, ¿no? Del proceso de producción de semilla en lo que refiere a acuicultura. Y va a estar a cargo del ingeniero Elmer Cabana Nieto, que es de la Universidad ESAN. Se van a desarrollar 8 cursos, va a contar con 8 ponentes, 7 ponentes son invitados del sector privado. Se van a realizar 8 sesiones y un promedio de 16 horas académicas. Cabe mencionar de que se van a emitir dos tipos de certificados, que va a ser el certificado modular para aquellos participantes que nos acompañen en 6 sesiones, ¿no? Aquellos que completen la asistencia de 6 sesiones se le va a dar el certificado modular. Y aquellos que tengan entre 1 a 5 sesiones, pues se le va a dar el certificado por curso, ¿no? Es decir, por los cursos que asistan se le va a dar un certificado. Nosotros tenemos una página web, ¿no? De los sábados de acuicultura, donde ustedes pueden hacer las consultas de los cursos desarrollados en las versiones anteriores, ¿no? De la quinta y la cuarta
temporada. Esta página es accesible, pueden visitarla y consultar los cursos que se han desarrollado tanto en la parte visual, video, como el material que se empleó para el desarrollo de los cursos. Bien, reiterando mi agradecimiento por su participación y asistencia a esta sexta temporada, me despido. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Luis Miguel Ayala Cárcamo. Gracias por su participación. Bueno, ahora sí, vamos a ir al tema de fondo. Vamos a invitar a la ingeniera Odalis Morales para que inicie su presentación. Adelante, ingeniera. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer y saludar a todos los presentes que nos están acompañando el día de hoy. Eh, bueno, espero pueda compartir con ustedes y todo lo que se ha venido trabajando en diferentes organismos y mostrar un poco la importancia del alimento vivo que es necesario para la producción de semillas, de peces, de moluscos, de peces marinos, amazónicos, equinodermos y otros organismos que necesitan del alimento vivo para poder obtener larvas y posteriormente llegar a semillas, ¿no? Que es lo que se necesita para la actividad acuícola en nuestro país, ¿no? A ver, voy a compartir, por favor. Un momento. Listo. ¿Me pueden indicar si se ve la pantalla, por favor? Sí, sí se ve. Perfecto. A ver, vamos a pasar. Bueno, el tema que yo les voy a compartir el día de hoy es la producción de alimento vivo como base de la alimentación en acuicultura. La producción de alimento vivo es un componente crucial en acuicultura, ya que es fundamental para el desarrollo adecuado de diversas especies acuáticas, ¿no? Este tipo de alimentación se basa en organismos vivos, como macroalgas, diré como microalgas, como rotíferos, como náuplios de artemia, y otros que conforman parte del alimento vivo, ¿no? Cladóceros y otros organismos más que también se utilizan como parte del alimento vivo. Estos van a proporcionar una fuente nutricional completa que va a cubrir las necesidades nutricionales que necesitan las especies que van a ser cultivadas en sus primeras etapas de vida. Además de ser una fuente de nutrientes esenciales, pues de ácidos grasos, de proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales. El alimento vivo estimula los comportamientos naturales de caza y de alimentación por parte de las larvas. Esto va a favorecer su crecimiento y su adaptación dentro de los sistemas acuícolas, ¿no? El alimento vivo también es importante dentro de la acuicultura marina y continental porque cubre necesidades específicas de las especies en cultivo, ¿no? Desde peces de agua dulce hasta aquellos organismos que también se cultivan en ambientes marinos, ¿no? Cada uno va a tener sus propios requerimientos particulares. Además, también el avance de la biotecnología y la sostenibilidad de los sistemas de cultivo de estos alimentos también van a ser factores claves para la optimización, más que todo, de la producción de este alimento vivo, ¿no? La evolución de técnicas de cultivo y también la mejora de sistemas de producción de alimento vivo han permitido, pues, avanzar en la sostenibilidad de estos procesos que han permitido o permiten garantizar tanto el bienestar de los organismos acuáticos como también la eficiencia de la producción del alimento vivo. La producción de alimento vivo en cuanto a rotíferos, náuplios de artemia, microalgas, van a significar una fuente de nutrición óptima
por la alta concentración que estos tienen de ácidos grasos y proteínas de alta calidad, como también de vitaminas y minerales. Estos son pues necesarios para poder garantizar que las larvas tengan una buena salud, ¿no? Además, también el alimento vivo presenta cualidades que no lo tiene un alimento inerte, ¿no? Como es el caso del movimiento que estimula el ser atrapado por el predador que viene a ser la larva, ¿no? Otra característica importante del alimento vivo es el color que le hace atractivo a la presa para su captura, ¿no? Otra cualidad que tiene es la calidad nutritiva, porque los organismos que van a consumir están enriquecidos, ¿no? También tiene que ver mucho la cantidad y la calidad también de los nutrientes indispensables que son adecuados para el crecimiento de estas especies, ¿no? Otra parte importante es la cualidad que tiene el alimento vivo de no afectar la calidad del agua. Esto más que todo porque las larvas consumen el alimento antes de llegar al fondo y no causa ningún tipo de descomposición, por lo tanto, dentro de los tanques de cultivo, ¿no? En acuicultura, el alimento vivo eh, desempeña un papel fundamental en los sistemas de cría de especies marinas y continentales. Esto hace que se pueda satisfacer todos los requerimientos nutricionales de estos organismos o peces en las primeras fases de desarrollo. Estos organismos no solo ofrecen una fuente nutricional completa en cuanto al alimento vivo, sino que también estimula comportamientos naturales de caza y de la alimentación de las larvas, y esto va a promover al final un buen desarrollo fisiológico y metabólico que va a resultar más saludable. Además, también son una fuente altamente disponible de nutrientes y contribuye significativamente, por lo tanto, a la eficiencia de estos procesos. Además, también hay que tener en cuenta que el alimento vivo en acuicultura es de gran importancia para un gran número, pues, de organismos que se cultivan en acuicultura, ¿no? Y en algunos casos es insustituible para muchos de estos que tienen como alimentación de manera exclusiva el tema del alimento vivo, como es el caso de los moluscos, ¿no? Que se alimentan exclusivamente de alimento vivo, como es las microalgas, ¿no? En cuanto a los tipos de alimento vivo, presentan un grupo grande de organismos que se encuentran, vienen a ser parte del alimento vivo, como es el caso de las microalgas, que son pues organismos de pequeño tamaño, esenciales para muchos organismos de acuicultura. También incluimos ahí organismos zooplanctónicos como los rotíferos, eh, los nauplios de Artemia, las pulgas de agua, los copépodos, pero también hay otro grupo que también se utiliza, que son invertebrados, como en el caso del nematode, de los gusanos como el tubifeso o los tenebrios, ¿no? Que son unos gusanitos más pequeños, o micronematodes, ¿no? Que son también importantes para una parte de los organismos que se cultivan en acuicultura, ¿no? Estos organismos tienen o presentan ciertas características que los hace importantes, como es el caso de los rotíferos. Estos son de tamaño microscópico y se cultivan masivamente para poder alimentar a las larvas. El tamaño que tiene es el adecuado, por eso que en todos los organismos que se cultivan, en el caso de los peces, siempre se lo utiliza como el primer alimento debido a su tamaño. Aparte que también eh, se pueden enriquecer ya sea con microalgas o con insumos comerciales que hacen que tengan el valor nutricional adecuado para poder alimentar a estas larvas, esencialmente con ácidos grasos esenciales, ¿no? Por eso son ideales pues para considerarlos dentro del desarrollo inicial de muchas de las especies acuáticas. Ahora, en el caso de las microalgas, pues sabemos que estas tienen un valor nutricional
adecuado dependiendo la selección que uno realice para poder utilizarlo. Ahora también son de tamaño pequeño y lo consumen tanto parte de zooplancton, moluscos o crustáceos, ¿no? Además también todas estas microalgas están en ambientes, mayormente en ambientes cerrados, ¿no? En el caso de otros organismos, tenemos pues las pulgas de aguas, también tenemos los copépodos, que son parte de zooplancton y que también juegan un papel crucial para la nutrición de larvas. Bueno, en nuestro país se viene incursionando a través de pequeños proyectos la inclusión de copépodos marinos para poder posteriormente adicionarlo como parte de la dieta también de los peces marinos, ¿no? En el caso de copépodos de agua dulce, se ha trabajado para alimentación de especies de peces amazónicos, más que todo, ¿no? Y se ha logrado tener éxito en la masificación de estos copépodos de agua dulce, cosa que actualmente se viene trabajando el tema de masificación para el caso de copépodos marinos, ¿no? De ahí también tenemos a los nemátodes o los micronemátodes, que es el Panagredus, que es un pequeño micronematode que también sirve de alimento tanto para peces de agua dulce mayormente, ¿no? Especialmente en sistemas de acuicultura intensiva. También tienen un alto contenido proteico y su talla pequeña también lo hace que sea un alimento vivo adecuado para utilizarlo en las primeras etapas de desarrollo del organismo que lo va a consumir, ¿no? Em, bueno, para garantizar aquí tener una producción exitosa, es crucial pues contar con una serie de parámetros ambientales como también biológicos que nos permitan asegurar la calidad del alimento vivo. Por eso, la producción de rotíferos y de los náuplios de Artemia requieren un control estricto de las condiciones de cultivo, como es el caso de la temperatura, la salinidad, la densidad de los organismos y la calidad del agua, que es tan importante. En cuanto a las microalgas, el cultivo pues se realiza en sistemas cerrados, donde se van a ajustar parámetros como la luz, la temperatura y los nutrientes, ¿no? Para poder optimizar el crecimiento de estas microalgas. Las especies se producen en grandes cantidades, en condiciones controladas para poder asegurar que los cultivos sean saludables y de alta calidad nutricional. Bueno, vamos a detallar un poco estas técnicas de producción de algunos de los alimentos vivos. Vamos a empezar primero con el rotífero. El rotífero es un organismo microscópico ampliamente utilizado como primer alimento vivo de muchas de las especies de acuicultura que lo utilizan como alimento, ¿no? O primer alimento. Estos organismos, pues, hemos dicho que son valiosos por su tamaño adecuado para las larvas y su alto contenido lipídico y proteico se le puede adicionar, ¿no? La producción de rotífero pues también implica una serie de prácticas especializadas que se realizan en el laboratorio. Y por eso es importante tener en claro aquí o considerar bastante los parámetros para las condiciones de su cultivo. Los rotíferos, pues al cultivarse en sistemas cerrados, vamos a tener que mantener a una temperatura constante. Generalmente esa temperatura va entre 25 a 28 y en algunos casos también hasta 30. La temperatura va a depender mucho también de la cepa de rotífero con el que se cuenta, ¿no? Algunos se adaptan mejor a una temperatura de 30 y otros no. Entonces hay que verificar eso también cuando se trabaja con cepas de diferentes procedencias, ¿no? Otro factor importante aquí es la salinidad del agua, la cual debe ajustarse en función de la necesidad del rotífero. Pero normalmente esta salinidad va a oscilar entre los 15 y los 35, ¿no? En cuanto a la calidad del agua, es un factor crítico, por lo que debe asegurar de que esté libre pues de algún tipo de contaminante, entre otros que puedan afectar el agua, ¿no?
Es importante para cultivar los rotíferos. Para contar con cultivos masivos de rotíferos, es importante alimentar a las larvas de los peces cuando estos se necesita escalar. Parece que me he adelantado en la presentación. Ahí. Cuando necesitamos llegar a niveles de masivo, es necesario tener que escalar por los diferentes niveles de producción hasta llegar al masivo. Ahí he colocado un pequeño diagrama de flujo de producción de rotíferos. Como ven, nosotros empezamos en algunos casos de tubos Falcon, que son de un volumen de 30, relativamente pasamos a Beaker de 500, también podemos pasar en otros casos a 1000, de 1000 pasamos a baldes de 4 y podemos ir escalando entre volúmenes hasta llegar a 20, de ahí pasamos a tanques de 60 y a 400. Este es un flujo, se puede decir referencial, porque va a variar mucho dependiendo a cómo manejen el especialista dentro del laboratorio o qué sea para él más adecuado el escalamiento, ¿no? Uno va adaptando los volúmenes en cada nivel en función a lo que él le resulta más rápido y también más accesible, ¿no? Por eso es necesario, pues, conocer cada nivel de producción, las condiciones también de su cultivo en cada nivel también es importante, ya que estos van eh, a hacer que varíen la producción dependiendo en el nivel que se encuentren, los cuales pues a veces distan un poco de lo que uno encuentra en la bibliografía, ¿no? Por eso hay que ayudarnos, pero hay que tomarlo de manera y ponerlo a la práctica, ¿no? Estas condiciones no van a ser las mismas en cada lugar, va a haber diferencias, eh, inclusive diferencias en cuanto a las cepas, ¿no? Cómo se comporten al lugar donde ustedes lo vayan a llevar, ¿no? Por lo que es necesario que cada cepa se tenga que verificar los parámetros de cultivo en el lugar donde lo van a realizar el escalamiento, ¿no? En cuanto al escalamiento, bueno, es necesario conocer el nivel de producción para poder también estimar los tiempos, ¿no? Para poder llegar al nivel de masivo, uno parte pues desde la cepa. Este proceso no es rápido y demora también, pues, ¿no? Ahí he puesto un tiempo que va entre 2 a 3 meses. eh, y esto puede variar dependiendo a la metodología, cómo la apliquen, a la experiencia del profesional que esté en el laboratorio, como también a las condiciones que tengan en el laboratorio de producción de rotíferos, ¿no? Entonces hay varios factores que van a influir en el tiempo del escalamiento, ¿no? Si uno ya maneja la metodología y el profesional cuenta con cierta experiencia, el escalamiento puede ser más rápido y en casos contrarios, pues este se va a alargar un poco, ¿no? El tiempo de escalamiento que he colocado ahí en el cuadro que ven en la imagen, como les digo, entonces lo vamos a utilizar de manera referencial, ya que esto también va a variar dependiendo de las condiciones específicas que se tenga en cada cultivo, ¿no? Factores claves que van a ser aquí es la densidad inicial de los cultivos, la calidad del agua, el régimen de alimentación, la temperatura, la procedencia de las cepas, como lo he mencionado, que son determinantes al final para influir en el escalamiento del cultivo de rotífero, ¿no? Es importante también tener en cuenta que cada uno de estos factores puede modificar la dinámica de crecimiento y adaptación de este rotífero, por lo que se recomienda realizar un seguimiento continuo y ajustar si es necesario según las condiciones particulares de su cultivo, y así va a permitir pues garantizar el éxito del cultivo de rotíferos, ¿no? Em, para iniciar el cultivo, como mencioné, eh, bueno, nosotros vamos a partir primero de las cepas de rotífero, ¿no? El procedimiento aquí es ir escalando o colocando rotíferos de manera progresiva
en diferentes recipientes de volúmenes que van a ser cada vez mayores, los cuales van a ser mantenidas de manera adecuada, sin descuidar el cultivo y dándole pues las mejores condiciones que nos permitan garantizar que éstas se encuentren en buen estado y así poder escalar sin ninguna dificultad. Eh, para el nivel de inicial o mantenimiento de cepa, nosotros utilizamos, como les indiqué, pues los tubos Falcon, los vasos de precipitado y los baldes, ¿no? Pero aquí es importante mencionar parámetros como en el caso de la salinidad. Nosotros en el mantenimiento de cepas y cultivo inicial trabajamos a una salinidad de 35 y en un rango de temperatura de 28 de 25 a 28. Em, También es importante el filtrado de agua, tanto para las cepas y el cultivo inicial. Nosotros trabajamos con un agua filtrada a 0,45 micras. Y la alimentación en cultivo inicial y también en mantenimiento de cepas son exclusivamente a base de microalgas y lo adicionamos de manera interdiaria. Eh, Realizamos también cosechas parciales cada 7 días, que van, dependiendo el nivel del volumen, entre el 40 y el 60% de rotíferos, dependiendo de la concentración que alcancemos hasta ese día, ¿no? En cada nivel de volumen. Para el caso del escalamiento en cultivo intermedio, bueno, aquí también vamos a alimentar con microalgas, pero ya no va a ser de manera interdiaria, sino va a ser de manera diaria. Y vamos a suplementar en raciones de microalgas que van entre 2 a 3 raciones de microalgas para el cultivo intermedio. El tiempo de cultivo aquí va a ser aproximadamente de 6 días y se va a realizar pues cosechas parciales que van entre el 50 al 70%. Esto también va a depender de la concentración que se alcance hasta ese día, ¿no? Es importante, pues, también en este nivel conocer los parámetros de este nivel de escalamiento, ¿no? En el caso de temperatura, en intermedio podemos manejarlo entre 25 a 30, pero también va a depender mucho de las cepas. La salinidad ya venimos trabajando a una salinidad aproximada de 20 ppm a nivel de intermedio. El agua que utilizamos aquí ya va a ser una agua que sale del sistema UV y también filtrada a una micra, ¿no? Y ya se le agrega aireación, pero una aireación que va a ser relativamente suave, ¿no? Hay que tener en claro aquí que el valor nutricional de los rotíferos depende mucho de lo que se alimenta. Por eso debe mantenerse un cuidadoso balance entre densidad, número de rotíferos y ración de comida que uno le da para poder evitar la acumulación y exceso de materia orgánica que al final va a deteriorar la calidad del agua dentro del tanque de cultivo de rotíferos, ¿no? Ahora, para el escalamiento de la producción de rotíferos a nivel de masivo, normalmente utilizamos tanques que tengan una base cónica. La alimentación aquí va a estar suplementada a base de microalgas, pero como los rotíferos a nivel de masivos son demasiado grandes, ya es inviable poder alimentar de manera exclusiva con microalgas, por eso se agrega o nos ayudamos de levadura de panificación para poder disminuir o lograr a alcanzar la cantidad de alimento que necesita, ¿no? A un nivel de masivo. Estamos hablando de una densidad aquí que puede iniciar de 120 rotíferos por ml aproximadamente, para luego alcanzar densidades finales que van entre 450 y en algunos casos hasta 500 o un poco más, ¿no? Esto va a depender mucho de las condiciones también que se tengan, pero un promedio es más o menos 450 que podemos alcanzar. Ahora, el tiempo de cultivo en ese nivel es de aproximadamente 7 días y bueno, se van a realizar para poder evaluar
la cantidad de alimento en el caso de la levadura, y también para ver el estado de salud de los rotíferos a un nivel de masivo, se van a sacar muestras de los tanques de manera diaria con el objetivo de poder pues controlar el crecimiento y también calcular la cantidad de alimento que sea necesario, y también nos va a permitir estas observaciones en el estéreo poder comprobar el estado de salud de los rotíferos y cómo va a ir la población en base a las observaciones que hagamos del número de huevos por hembras que encontremos dentro de nuestra muestra, ¿no? Por eso es importante las observaciones en este periodo, ¿no? En cuanto, a ver un ratito, voy a quedar sin batería, ya. En cuanto a las técnicas para la producción de náuplios de artemia, bueno, los procesos de eclosión de quistes de artemia ya se vienen estudiando a lo largo de los años y lo han realizado muchos investigadores, ¿no? Que han permitido esto, poder estandarizar y tener a la actualidad una metodología que es sencilla y que se conoce, ¿no? Que permite la reactivación del metabolismo de los quistes y la producción de náuplios de artemia mediante la incubación de estos quistes en agua marina, ¿no? En la imagen mostramos un diagrama de flujo del proceso de cultivo de, o de obtención de náuplios de artemia. Este proceso pues comienza con el pesaje de los quistes, luego evaluamos también los parámetros físico-químicos del agua en el tema de la incubación, luego de pesar los quistes, realizamos la hidratación de estos quistes y luego pasamos al proceso de descapsulación que se realiza a través de una solución que se prepara y que es específica para este fin. Y posteriormente, pues, se realiza la eclosión con el proceso de incubación de los quistes para convertirse en náuplios de artemia, ¿no? Y posteriormente se procede al enriquecimiento que va a realizarse antes de iniciar la alimentación de las larvas, ¿no? Que vayan a consumir. Ahora, las condiciones de cultivo y la metodología, no la voy a mencionar porque creo que hay mucha información referente al tema y vamos a seguir avanzando. A ver. En el tema de descapsulación, pues este proceso va a consistir en eliminar la cápsula o el corión del cisto de la artemia, del quiste de artemia, sin afectar la viabilidad del embrión. Este proceso presenta 3 etapas: la hidratación, después viene la descapsulación y el lavado dentro de la capsulación para poder desactivar todos los residuos de cloro, ¿no? Previamente, antes de empezar a alimentar a las larvas, se hace una prueba de descapsulación para poder determinar el porcentaje de eclosión y determinar la cantidad de náuplios de artemia que se va a utilizar, ya que esto también está en función de qué, de la marca y del almacenamiento de las latas de artemia del producto que tenemos y del tiempo también del producto. Así como también pues van a influir otros parámetros físico-químicos, pero esto más que todo en el proceso de eclosión, ¿no? Ahora, para que los cistos eclosionen, es necesario pues se den condiciones adecuadas que permitan el desarrollo del embrión y la posterior ruptura del corión que va a dejar libre al náuplio de artemia. Por eso cuando se trabaja pues a grandes cantidades es necesario conocer o manejar bien los parámetros físico-químicos que son críticos y que deben ser controlados para poder alcanzar una máxima eficiencia de eclosión, eh, que muchas veces van a haber diferencias incluso entre el origen de estos quistes, y eso lo vemos cuando uno trabaja con diferentes marcas, ¿no? De las latas de quiste de artemia que uno adquiere. Ahora, durante
la eclosión de estos quistes es importante, pues, controlar parámetros como temperatura, eh, la luz, que es un parámetro importante, la oxigenación o la aireación, que también es importante, la densidad de los quistes y la salinidad. Los quistes, pues, van a empezar a eclosionar a partir de ya comienza a ver partes que empiezan a aparecer a partir de las 15 horas, pero es mejor, en algunos casos se obtiene mayores cantidad de quistes eclosionados hasta completar las 24 horas, ¿no? Una vez después de pasado esa hora, los quistes son extraídos en recipientes y colocados en tamices para poder enjuagarlos y extraer solo náuplios que sean recién eclosionados, ¿no? Esto va a depender mucho también el tiempo que les menciono, va a depender también del organismo que lo vaya a utilizar para consumir, ¿no? En el caso de marinos, nosotros trabajamos con artemia desde 15 horas, ya que la boca de una larva de pez marino es mucho más pequeña que el desarrollo que se produce en larvas de agua dulce, ¿no? Por eso que los tiempos va a variar dependiendo de la necesidad de la especie que la va a consumir. En cuanto a las técnicas de producción para enriquecimiento, primero hay que tener en cuenta que el rotífero tiene un contenido nutricional que es inadecuado, que impide el correcto desarrollo de las larvas. Por eso es que es necesario, pues, tener que potenciar su valor nutritivo de acuerdo al requerimiento de la especie que le va a consumir, y esto lo vamos a lograr adicionando microalgas o también otras dietas formuladas que permitan alcanzar este requerimiento. Los rotíferos van a poder mejorarse notablemente su perfil nutricional añadiendo algún tipo de sustituto de alguna dieta comercial o también, como les dije, emulsiones que sean ricas en ácidos grasos poliinsaturados que se agregan horas antes de suministrar a las larvas. Esto es en un corto tiempo, ¿no? De acción que se le da eh, una vez de añadido el enriquecedor. Estas formulaciones pues tienen EPA, ARA y DHA y también proteínas y vitaminas, ¿no? Por eso que son importantes estos enriquecedores comerciales, más que todo para el tema de peces marinos. En cuanto a los náuplios de artemia, cuando estos ya eclosionan, entonces comienzan en algunos casos a consumir el enriquecedor y bueno, hay que tener en cuenta que el metabolismo pues, de los náuplios de artemia tienden a consumir el oxígeno disuelto que tienen en el agua. Por eso que es importante que la aireación sea bastante fuerte, ¿no? Para evitar la capa de grasa que se forma en la superficie y que permita que haya un buen intercambio de oxígeno y de agua de aire. A ver, pasamos al siguiente. Sí, ahí es, creo. Sí, ya. Bueno, en cuanto a las técnicas de producción de microalgas, bueno, es importante partir diciendo que muchas de las especies de microalgas que se cultivan y se usan en laboratorio para alimentación de larvas son frecuentemente diatomeas y flageladas. Ellas son pues conocidas de manera muy generalizada cuáles son las especies adecuadas según la fase de cultivo y dependiendo de su valor nutricional, ¿no? Que va a servir para alimento. Dentro de estas diatomeas, las especies que más se utilizan son los ketóceros, como también otras como la Pherodactylum y la Sclerotenema. Microalgas, pues, son el alimento principal de rotíferos, de moluscos y crustáceos, equinodermos y otros organismos que lo necesitan porque es esencial para el éxito de su cultivo, ¿no? Ahora, estas microalgas se llevan a cabo pues en ambientes cerrados donde se van a controlar diversos factores que van a permitir optimizar el crecimiento y la producción.
Ahí he colocado un diagrama de flujo según la imagen que he colocado. Partimos de el mantenimiento de cepas, después pasamos al cultivo inicial, que va a realizarse en matraces, desde matraces de un volumen de 100 hasta matraces de litro, en algunos casos también matraces de 2 litros, para luego pasar al cultivo intermedio, que se realizan, que puede variar entre matraces de 2 litros, botellas de 7 litros, y en algunos casos también van a ser las botellas de 20 litros. No va a depender mucho su necesidad de microalgas, ¿no? Luego pasamos al cultivo masivo, que pueden ser los botellones de 20 o tanques exclusivamente, ¿no? Este diagrama de flujo va a ser referencial porque va a depender mucho la cantidad de alimentos según la especie que estén cultivando. Ahora, aquí también hay que tener en consideración los parámetros de cultivo que son importantes, ¿no? Normalmente trabajamos en un rango óptimo de temperatura de 18 a 20. Esto va a depender también mucho eh, de contar con un aire acondicionado, ¿no? Para poder garantizar esta temperatura dentro del cultivo. Aquí también es importante tener en cuenta que para poder mantener pues los cultivos necesitamos contar con nutrientes y densidades dentro de cada nivel productivo. Estas imágenes muestran los tipos de laboratorio que pueden haber. Estos laboratorios van a depender mucho de la especie que se cultive, el tamaño, el dimensionamiento que uno vaya a colocar dentro de los ambientes va a depender mucho de la producción de larvas o semillas que se planifican según la especie, ¿no? En base a eso y en base a cierto criterio de profesional a cargo, se va a determinar eh, el tamaño que va a tener cada ambiente, ¿no? Hay laboratorios que cuentan con un ambiente para el mantenimiento exclusivo de cepa y cultivo inicial, o aparte una sala de cultivo intermedio y otra para el cultivo masivo. Otros van a optar por tener una sala para todo lo que es vidriería y muy aparte todo lo que es el cultivo intermedio masivo. Como les digo, va a tener que ver mucho aquí el criterio que uno aplique dependiendo la especie que podamos cultivar, la cantidad de alimento vivo que se va a producir para poder estimar qué tan necesarios son y determinar cada área que vamos a implementar, ¿no? Pero también voy a mencionar aquí que los flujos productivos también van a depender de la especie y de otros factores, ¿no? Como la disponibilidad de material, disponibilidad de personal. Entonces, todo eso va a influir a la hora de determinar cómo implementar un laboratorio. Inclusive, en algunos casos también va a influir el presupuesto con el que contamos para poder implementar estos laboratorios, ¿no? Entonces, de repente implementamos en base a lo más necesario, ¿no? Que necesitamos para empezar un cultivo, en este caso de microalgas, pero también va a ser en el caso del zooplancton, ¿no? Entonces, hay varios criterios a la hora de diseñar, dependiendo la especie y dependiendo la producción de semillas que se va a sacar por campaña y las áreas pues también que van a venir acompañadas para el desarrollo de esta producción de alimento vivo, ¿no? Porque no solo son las áreas productivas, también hay áreas como un área de lavado, un área de, un área de tratamiento de agua, un área de almacenamiento de materiales e insumos, porque pongamos, ven las imágenes, son bastantes botellones, una vez que se para la campaña, estas salas ya no van a estar totalmente llenas, entonces todos esos recipientes, como en el caso de las botellas, tienen que ser almacenadas adecuadamente en algún ambiente que permita mantener eh, todo el material aséptico, ¿no? Para poder empezar las siguientes campañas. También necesitamos una área de microscopía, una área donde esté, un área seca donde permita realizar actividades como preparación de materiales para
esterilización, secado de materiales, siembra de cepas, una cabina de siembra, un ambiente adecuado para el mantenimiento y la realización de la siembra de todo el cultivo inicial. Entonces, en base a todas estas actividades y a todas estas consideraciones, se diseñan los ambientes. Otro punto importante para la masificación o escalamiento del cultivo de microalga son los nutrientes que vamos a utilizar. Normalmente para todo el tema de mantenimiento de cepas, cultivo inicial, nosotros usamos Gila, el F2, para mantenimiento de cepas y matraces, ¿no? Solo para los iniciales porque ya no usamos tanto Gila por el costo que implica dentro de todo el proceso productivo de microalgas, ¿no? Se ha optado por implementar pues el uso de foliares y uno de estos más conocidos es el Baifolán, que se usa a nivel de cultivo intermedio como también de masivo, ¿no? Otro factor a tener en cuenta es el tema del filtrado, ¿no? Para todo el mantenimiento de cepas y cultivo inicial usamos una filtración entre 0,22 y 0,45 micras. Y en el caso de todo el cultivo intermedio y el cultivo masivo, nosotros usamos un sistema de filtrado que viene del sistema UV, pero ya a una micra, ¿no? Ahora, en algunos casos va a optarse también por realizar una cloración adicional, pero mientras tu sistema UV esté operativo al 100, yo pienso que no sería necesario. Hay que tener en cuenta también la aireación, ¿no? Que es importante para todo el cultivo intermedio y masivo de microalgas, ¿no? En el caso de los cultivos iniciales, estos se realizan de manera manual. Lo realiza el profesional o el técnico que esté en el área y la realiza unas 2, 3 veces al día. Y en algunos casos, para los cultivos masivos, se adiciona también CO2 para reducir o llegar a alcanzar las densidades adecuadas en un menor tiempo, ¿no? En cuanto a los días de cultivo, estos van a depender de cada etapa de producción, que es importante para poder planificar de manera eficiente la producción de larvas durante las campañas. Estos días de cultivo dependen de varios factores, como son las condiciones ambientales, los parámetros de cultivo como temperatura, luz, salinidad, pH y otras características como el medio de cultivo, ¿no? La concentración inicial del inóculo también es importante y va a determinar estos tiempos de cultivo. La cantidad de células que se siembra en estos inóculos también afectan los tiempos de cultivo para cada nivel y juega un rol crucial en determinar el tiempo necesario para alcanzar la densidad celular óptima que uno requiere en cada nivel. El tiempo de cultivo debe estar alineado también con los requerimientos de las especies de cultivo, que va a permitir pues asegurar al final una producción que sea de manera continua, como también homogénea de microalgas, que permita satisfacer las necesidades nutricionales de las larvas, ¿no? Ahora, el manejo adecuado de los parámetros no solo va a optimizar la producción, sino también va a garantizar que las microalgas tengan una calidad y una concentración adecuada para poder cubrir las demandas nutricionales de las especies de cultivo y por lo tanto va a favorecer al desarrollo también y la salud y también que sea sostenible, ¿no? Los cultivos. Para la producción de microalgas se realizan diversas actividades. He colocado ahí algunas imágenes para hacernos una idea de todas las actividades que se tienen que desarrollar para poder lograr contar con cultivos masivos de microalgas. Ahí ven, he colocado actividades de lavado, de botellas, vidriería, tanques, esterilización de materiales, todos los materiales que se utilizan en microalgas tienen que pasar por una esterilización que lo realizamos en una estufa, luego el proceso de secado de los botellones, la siembra de todos los cultivos iniciales, revisiones, conteos que los realizamos en un microscopio, toma de parámetros que son importantes para asegurar el buen desarrollo de las microalgas, la siembra de los botellones y el tratamiento del agua de mar, ¿no? Que se realizan. Son diversas las actividades que se realizan para cada proceso, tanto para las microalgas como también para el zooplancton, ¿no?
Ahora, la producción de alimento vivo, bueno, tiene algunos desafíos, ¿no? Estos desafíos pueden ser el control de enfermedades, ya que a veces los cultivos de rotíferos, como también de artemia y en algunos casos incluso las microalgas son susceptibles a infecciones bacterianas y fúngicas. Por eso es necesario, pues, poder implementar algún tipo de medida de bioseguridad que permita evitar la propagación de estos patógenos dentro de los cultivos, ¿no? La sostenibilidad también, el alimento vivo pues debe ser sostenible para, uno, garantizar la producción de las especies que lo requieren, como también el agotamiento de estos recursos que pueden ser importantes, ¿no? Esto implica pues un uso eficiente de todo lo que se utiliza dentro de su proceso para producción, como es el caso de la energía eléctrica o del agua, ¿no? También es importante tenerlo en cuenta. Ahora, los costos de producción también es un desafío. Los laboratorios de alimento vivo es una de las áreas donde se tiene que invertir un poco más, ¿no? Es un poco más costoso, ya que eh, se utilizan diversos equipamientos para diferentes funciones, ¿no? Como es el microscopio, calidad de agua que tenemos que realizar, balanzas analíticas para poder realizar los nutrientes y bueno, y otros como los toma de parámetros, autoclaves para la desinfección del agua de cultivos iniciales. Si se dan cuenta, los costos productivos son bastante altos, especialmente cuando uno cultiva pues a grandes cantidades, ¿no? Para poder llegar a los masivos, ya sea de microalgas o de zooplancton. Estos costos van a inferir pues en tanto en la implementación de los laboratorios como también en los gastos del día a día, como es la electricidad, los medios de cultivos que se utilizan, el mantenimiento de los sistemas que se van a tener que gestionar de una manera eficiente, ¿no? Para poder enfrentar todo esto. Bueno, en el caso del alimento vivo, vamos a empezar mencionando alimento vivo primero para peces marinos. Uno de los, durante los primeros días de vida de la larva de los peces marinos, se observa una alta tasa de mortalidad, la cual pues está estrechamente relacionada con la calidad y el tamaño del alimento vivo que uno suministra a los tanques de cultivo larvario, así como también tiene que ver mucho aquí el valor nutricional también del alimento que se le da. Estos factores pues van a ser factores cruciales eh, que nos van a poder garantizar que la transición sea exitosa desde la absorción de vitelo hasta que empieza la primera ingesta del alimento exógeno, ¿no? El suministro adecuado de alimento vivo también va a proporcionar múltiples beneficios para el desarrollo de las larvas. Entre estos van a destacar pues una mayor resistencia al estrés, una mejor pigmentación de las larvas, la reducción a la aparición de deformidades. También va a facilitar una correcta formación de la vejiga natatoria, va a contribuir a un mayor vigor y va a promover también una mejor tasa de crecimiento. Todo esto es posible gracias pues a la cantidad, a la calidad y a la proporción de ácidos grasos esenciales que se incorporan a la dieta mediante el alimento vivo. Para optimizar estos beneficios es fundamental ajustar las especies de alimento vivo en función de las necesidades específicas de cada especie de pez marino que se cultive, así como también asegurar que las condiciones de cultivo de estos alimentos pues mantengan su valor nutricional y que sean pues en un nivel óptimo, ¿no? Para las larvas. La alimentación exógena inicia cuando las larvas pues agotan el vitelo eh, y inicia el desarrollo embrionario durante los primeros días después de la eclosión. Este periodo pues es el crítico y ocurre la reabsorción del saco vitelino y inicia la primera alimentación, ¿no? Esto va a abrir una especie de ventana para la larva, ya que va a contar con una boca funcional, con una capacidad sensorial y una coordinación también natatoria para que le va a permitir pues capturar su alimento, ¿no?
cualquier desajuste temporal en la calidad o el tamaño de la presa va a incrementar también el riesgo a la inanición y la mortalidad de estas larvas, ¿no? Para reducir este riesgo, pues es esencial ofrecer presas vivas de manera adecuada, como es el caso de los rotíferos y las artemias, los náuplios de artemias que son enriquecidos. Las condiciones también de luz, que favorezcan pues el encuentro entre la presa y el depredador, que vendrían a ser las larvas, ¿no? Debe existir una eh, correspondencia entre la abertura de la boca de la larva y el tamaño de la presa, para así asegurar que la consuma y asegurar también la calidad nutricional óptima desde su primer alimento de estas larvas, ¿no? Bueno, ahí vemos algunos peces marinos, como es el caso de la corvina Silus gilbertis, lenguado Paralitis aspersus y la Chita nisostremos escapulares, que estos se vienen cultivando o desarrollando en el Centro de Acuicultura Morrosama, que se encuentra ubicado en Tacna. El objetivo principal aquí de este centro es la generación de paquetes tecnológicas para la producción sostenible y eficiente de estas especies, ¿no? Mediante el desarrollo, pues, de técnicas avanzadas que se realizan durante el cultivo y manejo de estas especies, que son de importancia comercial, ¿no? Dentro de la alimentación con alimento vivo, pues para las larvas, vemos que las larvas de los peces marinos, pues, reabsorben el saco vitelino después de 36 horas de la eclosión y desde ahí empieza a alimentarse. Este proceso es fundamental para el desarrollo temprano de las larvas, que van a requerir su suministro constante de nutrientes para poder crecer de manera saludable, ¿no? Y para esto, durante el cultivo larval, pues se realizan diversas actividades de manera diaria, perdón, que van a permitir garantizar un buen desarrollo y sobrevivencia de estas larvas, ¿no? Entre estos van a destacar, por ejemplo, la evaluación de las larvas. Se extraen muestras de los tanques de cultivo y se visualizan en un estereoscopio eh, cómo se encuentran crecimiento y desarrollo. Esta evaluación va a ser crucial para detectar cualquier anomalía o problema temprano que va y evitar comprometer la supervivencia de las larvas. También se realizan actividades de toma de parámetros de manera rigurosa, ya que la temperatura, el oxígeno y otros factores pueden afectar, ¿no?, a las larvas. Estos factores son esenciales para crear un ambiente óptimo dentro del tanque de cultivo y así un buen desarrollo de las larvas. La alimentación también es una actividad que se realiza de manera diaria 2 veces al día durante esta etapa de cultivo larvario de peces marinos, ¿no? Se suministran rotíferos en 2 dosificaciones y también igualmente las náuplios de artemia, que son aún más grandes y que se adicionan a partir de los 15 días de cultivo de las larvas. Y estos ya pues son previamente enriquecidos antes de alimentar a estas larvas. Otra actividad que se realiza en esta etapa es el conteo del alimento vivo, ya que es crucial poder determinar la cantidad de alimento vivo que queda en el tanque de cultivo. Para ello se realiza un conteo periódico de los rotíferos como también de los náuplios de artemia para asegurar que las larvas reciban la cantidad adecuada día a día, ¿no? También otra actividad que se realiza son los recambios parciales de agua, que son importantes para mantener los niveles adecuados de calidad de agua y remover también desechos metabólicos que se producen, ¿no?, en el cultivo. Y las condiciones de agua, como por ejemplo, mantener en los tanques de cultivo lo que viene a ser el agua verde, ¿no?, que se mantiene durante todo el cultivo larvario a base de microalgas como la nanocloroxis o la nanocloris y en menor proporción la isocrisis galvana. Estas microalgas pues, van a servir como una alimentación suplementaria para las larvas, como también para el alimento vivo que se va a adicionar, ¿no? Y también van a aportar algunos nutrientes necesarios a estos que lo consumen, ¿no? En resumen, todo el cultivo de larvas de peces marinos es un proceso que requiere un manejo constante y cuidadoso de las condiciones
tanto ambientales como nutricionales. La calidad del agua, la correcta alimentación, el monitoreo de las larvas son factores claves que van a permitir asegurar el éxito de la producción y la salud de los organismos hasta transformarse pues en una poslarva y posteriormente en una semilla, ¿no? O un alevín. Después de aproximadamente 40 días de cultivo, finaliza la fase de alimentación con alimento vivo. Las larvas comienzan a aceptar el alimento inicio o tojín, un alimento artificial que es diseñado específicamente para etapas tempranas de desarrollo de larvas, ¿no? En este punto se inicia un proceso también de deshibituación de las poslarvas de las condiciones de laboratorio. Esto implica una transición gradual al agua de mar sin uso de UV, lo que permite que las poslarvas se aclimaten de forma progresiva en un entorno más natural que va a ser el área de alevinaje, ¿no? Esta fase de transición es crucial para asegurar un desarrollo óptimo, ya que les permite adquirir las características fisiológicas necesarias para continuar su crecimiento en el área de alevinaje. En el área de alevinaje, ahí el enfoque se va a centrar pues en mantener condiciones ambientales y también nutricionales que son o que van a ser ideales para estas alevines, ¿no? Que aseguren reciban la cantidad adecuada de nutrientes y cuidados también para su desarrollo posterior, ¿no? Este proceso va a permitirnos optimizar la calidad y la viabilidad de los alevines y van a permitir una producción más eficiente en las fases posteriores que se dan a su crecimiento. Bueno, aquí hemos colocado un cuadro productivo de una campaña de producción de corvina. Ahí, como pueden ver, hemos colocado una cantidad de 94.000 larvas de corvina divididos en 2 tanques de 1 metro cúbico, para lo cual se ha utilizado aproximadamente 200 millones de rotíferos eh, por un total de días que ha sido suplementado con estos rotíferos, estas larvas, por 15 días. El total de microalgas que se utilizó para esta campaña entre nanocloris y isocrisis fue de 7.219 litros totales. Y los náuplios de artemia fueron de aproximadamente 219 millones de náuplios de artemia que se utilizó para 32 días de cultivo. En el caso de una campaña de producción de larvas de lenguado, hemos tenido en 2 tanques 80.000 larvas de lenguado. Para esto se ha utilizado una cantidad de aproximada de 198 millones de rotíferos que se suplementó durante 25 días. Aquí, en esta campaña, se utilizó 5.097 litros totales entre nanocloris y isocrisis galvana también. En el caso de los náuplios de artemia, se utilizó 28.9 millones de náuplios de artemia que fueron suplementados en un periodo de días de 42 días. Estos periodos van a variar porque está en función de la temperatura, ¿no? Cuando la temperatura está más fría, el cultivo larvario se va a alargar porque el desarrollo va a ser más lento, y cuando la temperatura es adecuada, no pasa todo el cultivo larvario de los 40 días, ¿no? Hay que tener en cuenta que todo este factor influye en el número de días de cultivo larvario. Y esto se da para las 3 especies, ¿eh? Tanto para corvina, lenguado, como también para la chita. Bueno, aquí estoy mostrando una campaña de producción que se realizó para lo que es chita. Hemos tomado aquí un tanque, una cantidad de 33.800 larvas, para los cuales se ha utilizado aproximadamente 300 millones de rotíferos que se han alimentado por 31 días. La cantidad de microalgas fueron de 7.082 litros. Si se dan cuenta, es una cantidad mayor incluso que en corvina y chita, que en corvina y lenguado, diré, disculpen. Porque las larvas de chita son más voraces, ellas comen incluso la microalga, la filtran, ¿no? Entonces se utiliza mayor cantidad de microalgas para el cultivo de chita.
En el caso de Nauplius de Artemia, hemos utilizado para esta campaña 221 millones de Nauplius, que ha sido suplementado para alimento de las larvas de chita durante 30 días. He colocado aquí un video para que puedan visualizar más o menos las larvas de corvina. Ay, no le bajé. A ver, vamos a bajarle un poco el volumen. Ya. Quiero que vean cómo es el tamaño, el nado de las larvas de corvina. Estas son en la etapa de cultivo larvario, ¿no? Dentro, aproximadamente me parece que eran 20 y tantos días, 22 días por ahí. Están dentro de un tanque de 1 metro cúbico con oxigenación, ahí no veo que estén con el rotífero, porque normalmente cuando se le adiciona el alimento, se les ve yendo detrás de la captura de su presa, ¿no? Esto ya es también las larvas de corvina, pero esta es una corvina cuando ya está en el proceso de deshabituación, ¿no? O sea, ya se realizó el destete, tienen un mayor tamaño, esto quiere decir que ya pasaron los 40 días de cultivo. Ahí, si se dan cuenta, comparado con el video anterior, ya se nota bien la forma de la larva, ¿no? El tipo de tanque también cambia, ¿no? Normalmente usábamos tanques de mayor altura y estos ya no son, tienen mayor diámetro, pero no tanta altura, ¿no? Igual ya están en un flujo abierto. Bueno, para el video lo hemos parado para poder visualizar todas las larvas, pero están con flujo abierto de agua, con una cierta oxigenación, ¿no? Y las larvas ya están, como les digo, disculpe, perritos vienen por acá. Ya, y el tamaño también de las larvas es mucho mayor, ¿no? Bueno, en el caso, ahora vamos a ver lo que es el tema de alimento vivo. A ver, un ratito, por favor. Bueno, ahora sí, continuamos. Bueno, en el caso de los peces amazónicos, Fondepes viene trabajando en la implementación de tecnologías avanzadas para el cultivo de peces amazónicos en el Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte, que se encuentra ubicado en la región de Loreto. Este centro, pues, ha adaptado la tecnología de cultivo de rotíferos de Branchiones plicatilis, que provenía del Centro de Acuicultura de Morrosama. Este proceso de adaptación ha implicado modificaciones en las condiciones ambientales del sistema, particularmente en la salinidad y la temperatura del medio de cultivo, lo que ha permitido optimizar la producción de estos organismos que son vitales para la nutrición de las larvas de los peces, ¿no? Disculpen, tuve algún inconveniente por acá. Además, como parte también del fortalecimiento de la cadena alimentaria, se implementó un área en el Centro de Agricultura Nuevo Horizonte, pues en ese entonces, para la producción de náuplios de artemia, que es un recurso que era esencial para las primeras etapas de desarrollo de las larvas, ¿no? Paralelamente también incorporaron un ambiente para los microgusanos, que son los Panagrelus, que proporcionan también una fuente importante para las larvas y poslarvas que se incorporó en el proceso de los peces amazónicos, ¿no? Estas innovaciones tecnológicas pues han permitido un avance significativo en la producción de especies amazónicas que han permitido asegurar la disponibilidad de alimento vivo de alta calidad para las fases iniciales del ciclo de vida de estos peces.
lo que una vez pues ayuda a contribuir a una mayor tasa de sobrevivencia y un mejor desarrollo para las especies que se cultivan. En este caso, pues vienen cultivando paco, gamitana, boquichico, sábalo, paiche y otras especies más de peces amazónicos dentro de este centro de acuicultura Nuevo de Horizonte que hemos visto ya otras ponencias y mencionan, ¿no? También lo vamos a ver en ponencias posteriores. Correcto. Bueno, ahí hemos colocado, bueno, es importante mencionar primero aquí los parámetros físico-químicos adecuados para el cultivo de rotíferos, que ha sido fundamental para su desarrollo en esta región. Por ejemplo, vemos ahí que en otras regiones la temperatura de cultivo de rotíferos va entre 20 a 28, en algunos casos también entre 25 y 30, pero en Amazonía se ha observado que las temperaturas pues se presentan bastante altas y estas varían entre 28 y 33 grados. Además, otro parámetro que es relevante aquí es la salinidad. Eh, Aunque el rango que se utiliza en otros lugares va entre 25 y 35, en la, en la Amazonía, en la Amazonía se ha logrado pues adaptar se ha logrado adaptar también la salinidad de 25 a 35, que era el rango eh, que se utilizaba en otras regiones. En Amazonía lo han adaptado a una salinidad mucho más baja. Estamos hablando de una salinidad que llega aquí a 5, ¿no? Esta disminución de estos parámetros no se han dado de un día a otro. Esto se ha producido de manera gradual en un lapso de tiempo, ¿no? Que ha permitido pues adaptar esta especie importante, que es el rotífero, a estas condiciones particulares que presenta la región, ¿no? Esta revisión, pues, de los parámetros físico-químicos influyen al final en el éxito del cultivo de rotíferos para la región de la Amazonía, destacando la flexibilidad de la especie de rotífero para adaptarse a rangos que son más específicos, como es el caso de la temperatura y la salinidad. Más que todo eso. En el caso de microalgas, como podemos ver, también ha habido variaciones en el tema de temperatura, más que todo, ¿no? Si se dan cuenta, normalmente en otras regiones se trabajan temperaturas para microalgas entre 15 y 22, algunos también mantienen temperaturas estables o constantes de 20, pero en la Amazonía, debido a las altas temperaturas, manejan rangos de 28 y 32. Aquí también las microalgas tienen que adaptarse a estas condiciones de temperatura, ¿no? Esto tampoco es rápido, igual que rotíferos, se ha producido de manera gradual para poder adaptarse a estas condiciones, ¿no? Y poder lograr posteriormente, pues, obtener los cultivos masivos que uno necesita, ¿no? Creo que estas dos son las más importantes que puedo destacar en los parámetros físico-químicos, tanto para el cultivo de rotíferos como también para el cultivo de microalgas, que son factores claves como la temperatura y la salinidad. Ahora, es fundamental resaltar que el proceso para la obtención pues, de semilla de peces amazónicos también va a involucrar unas diversas técnicas y prácticas que se realizan de manera cuidadosas. Estas actividades incluyen primero la selección de los reproductores, que tienen que ser individuos que se encuentren maduros para asegurar el éxito de este proceso de reproducción. Otra actividad que también se realiza es el proceso en sí de la reproducción, que se lleva a cabo mediante la inoculación de hormonas, ¿no? Como es el caso de la hipófisis de carpa. También realizamos actividades de revisión de gametos y también el proceso de fertilización, también incubación de ovas, colecta y siembra de las larvas, la alimentación de las larvas y la revisión de las condiciones de cultivo larvario y poslarvario que se dan en las artesas de donde se van a colocar a estas larvas.
Bueno, acá he colocado un video. A ver, vamos a ver. Estas son, una vez que las ovas se han incubado, el proceso de eclosión se produce la mayoría de veces durante las noches, ¿no? Estos procesos se hacen de noche, pero a veces también afecta la temperatura en este proceso y hemos logrado obtener esta eclosión durante las primeras horas de la mañana. Entonces se pone un colector para captar las larvas que van a subir hacia la superficie nadando por ese sistema y luego, posteriormente, se van a colocar en unas artesas rectangulares, ¿no? Donde va a estar todo el cultivo larvario y poslarvario. A ver. Mm. Las larvitas son las que se ven ahí algo medio blanco, o sea, están pequeñitas, ¿no? Son recién eclosionadas a las 36 horas, ¿no? Si se dan cuenta, salen por ese flujo de agua, nadando y se colectan en esos colectores, ¿no? De ahí ya se pasan a las artesas. Bueno, aquí voy a mencionar más que todo el flujo de alimentación de estas postlarvas de peces amazónicos, ¿no? Primero partimos de las microalgas que se dan en los 3 primeros días, bueno, al tercer día después de la eclosión, ¿no? Microalgas que van en un tamaño máximo de 10 micras, para pasar luego al día 4 después de la eclosión con una alimentación que se suplementa a base de microalgas que no deben superar una talla de 10 micras y también se adiciona aquí rotíferos que van en un tamaño, como ven ahí, entre 180 a 300 micras. En el día 5 después de la eclosión se alimenta exclusivamente con rotíferos para posteriormente en el día 6 también se va a alimentar rotíferos, pero aquí lo que va a variar entre el día 5 y el día 6 va a ser que se aumenta la cantidad de rotíferos que se le va a suplementar en este día de cultivo, ¿no? A partir del día 7 después de la eclosión, ya la dieta va a estar a base de micronematodes, como también se le va a adicionar los nauplios de artemia. Y en el día 8, igualmente va a seguir a base de micronematodes y nauplios de artemia, pero de repente en una cantidad mayor que el día 7. Y así va a permanecer hasta que los tanques estén acondicionados para recibir a las postlarvas de los peces amazónicos que van a tener que pasar a los estanques en tierra, que van a estar previamente acondicionados y aclimatados con otro tipo de alimento vivo, donde van a ir estas postlarvas, ¿no? El tiempo dentro de este flujo de alimentación puede variar porque va a depender mucho que se tenga tiempo acondicionado estos tanques que van a recibir a las postlarvas, ¿no? Entonces, tal vez pueda incrementarse el día que se los tenga en el laboratorio, ¿no? Algunos casos llegan hasta los 10 días, ¿no? Eh, por eso le digo que pueden ir entre 8 a 10 días y va a depender mucho que se tenga acondicionados los tanques de postlarvas a tiempo, ¿no? Ahora, en el caso de la alimentación de las postlarvas, ya el Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte cuenta con protocolos establecidos para poder suplementar esta alimentación. En este caso, hemos colocado un cuadro donde se ve la alimentación de las larvas de Paco y Gamitana, ¿no? Para 90 millares de estas postlarvas se han utilizado, pues, rotíferos, microgusanos y nauplios de artemia. A ver, la concentración que se ha utilizado para postlarvas de pacogamitana de rotíferos son de 20 rotíferos por larvas. Estos rotíferos le suplementan 5 veces al día, ¿no? O sea, en raciones para que lo puedan aprovechar mejor. Pero a la hora de alimentar a estas postlarvas en los artesas, se le para el flujo de agua, se le baja el volumen de agua para que la concentración de ese alimento de rotíferos
sea mayor y la larva pueda capturarlo más fácilmente, ¿no? Después de 120 horas después de la eclosión, esta cantidad de concentración de rotíferos va a aumentar. De 20 va a pasar a 30 rotíferos por poslarva. Y el flujo o la frecuencia de raciones que se le va a dar va a ser de 6 veces al día. Igualmente se le va a parar el flujo de agua porque tienen un flujo de agua a veces medio continuo, pero algo suave, ¿no? Pero se lo para cuando se alimenta y se baja el volumen de agua para que se pueda concentrar la cantidad total de rotíferos que hay en las artesas, así puedan capturar fácilmente su presa, estas poslarvas, ¿no? A partir de los 144 horas después de la eclosión, ya cambia su dieta. Se le comienza a adicionar a la dieta lo que es los náuplios de artemia y los microgusanos. Se utilizan 70 microgusanos, los panagrelus, para cada poslarva y 24 náuplios también para cada poslarvas. Esto también se va a dar en raciones de 6 raciones al día. Y en el día, después de 168 horas después de la eclosión, se va a aumentar más que todo los náuplios de artemia. De 24 van a pasar a 30 náuplios por poslarvas y la frecuencia alimenticia se va a permanecer. Ahora, igual que en el rotífero, también en las artesas se va a disminuir el volumen del agua, por eso es que vemos ahí que la concentración en litros va a ser de 21.000 a 7.200 náuplios de artemia. ¿Esto por qué? Porque se baja el volumen de agua y por lo tanto se concentra la cantidad del alimento vivo en este volumen de agua, ¿no? Eso más que todo. Ahora, en el caso del sábado de cola roja, pues este especie es más voraz, por lo tanto, en el caso de esta especie, a partir de las 32 horas después de la eclosión, se adiciona rotíferos. Una ración de 50 rotíferos por larvas, incluso es mayor que en lo anterior, ¿no? Cuadro que hemos visto. Después de eso, también se le va a bajar dentro de la artesa el volumen del agua para poder concentrar mejor estos rotíferos, por eso que llegan a un volumen en litro de 2.842 rotíferos por litro. A los 36 días, diré a las 36 horas después de la eclosión, se cambia la dieta a artemia y microgusanos en una cantidad de 3.315 gusanos y 3.552 náuplios de artemia por postlarvas. Esto cuando se reduce el volumen del agua dentro de la artesa. La concentración inicial por postlarvas considerada va entre 60 microgusanos y 68 náuplios de artemia. Y así va a continuar con el aumento hasta las 60 horas después de la eclosión, que va a pasar la concentración que era de 60 a 80 microgusanos, y en el caso de los náuplios de artemia, va a pasar de 68 a 80 náuplios de artemia. Entonces, este alimento vivo en las especies amazónicas han permitido mejorar pues la sobrevivencia de las postlarvas y por lo tanto la sobrevivencia de las semillas que se han obtenido con resultados de años iniciales, ¿no? Por eso la importancia de esta adición de alimento vivo en las especies amazónicas, ¿no? Y han permitido, pues, gracias a las adaptaciones que se han realizado de los parámetros del alimento vivo, se ha podido considerar y ha influido de manera muy positiva dentro de los resultados. Ahora, aquí también es otro laboratorio para el tema de poslarvas de peces amazónicos, ¿no? Este era un laboratorio que tenía Fondepes en Madre de Dios, pero lo interesante aquí y por lo cual lo he colocado es por la variación del alimento vivo, ¿no? Mientras que en Iquitos hemos visto que trabajamos con rotíferos, náuplios de artemia, moinas y panagrelus como parte del alimento vivo del zooplancton. Acá se ha trabajado con rotíferos, náuplios de artemia en menor cantidad, copépodos de agua dulce y en algunos casos en vez de moína se ha utilizado dafnia, ¿no? Y como microalgas se ha utilizado la Nanoclores oculata
que se adaptó muy bien, fue una de las microalgas que mejor se adaptó a las condiciones de esta región de Madre de Dios. También utilizamos Isocrisis galvana, que nos servía para poder enriquecer los náuplios de artemia que se suplementaban a las poslarvas de los peces amazónicos que también se trabajaban en esta región, como Paco, Gamitana, Boquichico, Sábado y otros, ¿no? Y para el tema de los copépodos de agua dulce y las dafnias, se utilizó la microalga Chlorella vulgaris, que se pudo obtener ¿cómo se llama? De la misma zona, ¿no? Era una cepa nativa, ¿no? Que se pudo aislar. Ahí vemos eh, que las cantidades, si se dan cuenta, las cantidades de microalgas en comparación con las cantidades de microalgas que se utilizan en peces marinos. Los peces marinos se utilizan mayores volúmenes de microalgas en comparación con peces amazónicos. ¿Por qué? Porque el tiempo de cultivo de la poslarva en laboratorios son relativamente cortos. Hablamos en un periodo de 7 a 10 días máximo. En cambio, en peces marinos, hablamos de 40 días promedio de adición de alimento vivo, ¿no? Y también de suplementación de microalgas, tanto para el agua verde, para el alimento de los rotíferos y todo este proceso, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las producciones son mayores, ¿no? Pero aquí quiero destacar más que todo la adición de los copépodos de agua dulce y la DAFNA. Ahora, los parámetros de cultivo son similares a la región del Centro Nuevo Horizonte. Acá trabajamos con parámetros de temperatura que iban de 28 a 34 y salinidades, trabajamos en salinidades de 15. No bajamos más la salinidad con miguiquitos que adaptaron a 5 porque las temperaturas altas de 34 eran bastante fuertes, influía bastante tanto en el zooplancton como en las microalgas. Entonces, eh, bajar más la salinidad para mí me podía traer algunas complicaciones dentro del cultivo y de su escalamiento. Por eso que para mí el parámetro óptimo que pude bajar y adaptar las cepas, tanto de microalgas como del zooplancton, era hasta una salinidad de 15, ¿no? Ahora, toda la parte de larvas y poslarvas se ha trabajado dentro de artesas igual que en el Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte, eso no va a variar. Y la adición de nauplios de artemia lo realizamos en las artesas, como en algunos casos, que no era la gran mayoría, sino algunos pocos, en el tanque de cultivo, ¿no? Cuando ya se colocaban las poslarvas en los tanques. Pero no siempre se realizó así. Eso inicialmente los nauplios de artemia lo realizábamos al tanque cuando todavía no incluíamos el tema de copépodos, ¿no? Posteriormente, después ya se pudo lograr la masificación de los copépodos de agua dulce en los tanques donde se iban a colocar las poslarvas de estos peces amazónicos. Entonces se pudo reducir la cantidad de náuplios de artemia y por lo tanto la compra de latas de artemia, ¿no? Porque ya estas tallas y estos requerimientos nutricionales que necesitaba a través de los náuplios de artemia los pudimos obtener a través de los copépodos de agua dulce, que fueron para nosotros algo muy importante dentro de la dieta de estos peces amazónicos que se cultivan o que se cultivaban en esta región de Madre de Dios. Por eso lo estoy mencionando el día de hoy, para que lo tengan en cuenta la importancia también de este tipo de alimento vivo, ¿no? Posteriormente, pues ya una vez que se logra la semilla, muchas de ellas se otorgan a los piscicultores que necesitan en las diferentes regiones donde Fondepes tiene sus centros de cultivo, ¿no? Y se les proporciona no solo la semilla, sino también la asistencia técnica y el acompañamiento durante todo su cultivo, ¿no? A través de personal calificado que tienen cada uno de los centros, ¿no? Ahora, el alimento vivo, vamos a ver ahora desde un enfoque del alimento para los moluscos. En este caso estamos hablando moluscos como lo que viene a ser la concha de abanico, las ostras, las almejas. Hay pequeños proyectos, incursiones de cultivo de almejas que se han dado, que también son importantes mencionarlos. Entonces, lo vamos a tocar acá también. Estos ejemplares
utilizan pues, estos organismos se alimentan de manera exclusiva de microalgas, por eso la importancia, ¿no? No solo en las primeras etapas de cultivo, también se alimentan de microalgas aquellas ejemplares de mayor tamaño, hasta los adultos, pero en el medio natural, claro, ¿no? Porque ya no, no necesitan estar en un laboratorio, ¿no? Aquí vamos a suplementar una dieta rica entre microalgas, pues como la Isocrisis galvana, la Acronema luteri, los ketóceros que son importantes, que son diatomeas y que necesitan estos moluscos dentro de su alimentación, que es vital para ellos, ¿no? Le proporciona pues un buen desarrollo y dureza a sus valvas, que son importantes para estos moluscos. Ahora, eh, los parámetros de cultivos, estos sí son un ambiente controlado de laboratorio, así que el rango puede ser de 18 a 22, va a depender mucho del laboratorio y del profesional, del criterio que aplique el profesional, ¿no? El resto de parámetros va a ser similar a cualquier ambiente controlado para este tipo de microalgas. Ahora, para la concha de abanico, la producción de semilla, se realizan diversas actividades, ¿no? Que van desde la alimentación, la bajada de los tanques o la renovación del agua de los tanques de cultivo, porque necesitan una agua de buena calidad, una buena renovación es importante para también eliminar los desechos que se producen dentro de estos tanques de cultivo, para el buen desarrollo de estas larvas. También se hace selección de tallas, ¿no? Para poder ver cómo va el crecimiento de estas larvas en cada uno de estos recambios día a día que se producen, y esto se hace a través de visualizaciones en los equipos como microscopios o estereoscopios, que el profesional o el técnico capacitado ya sabe realizarlo, visualizar, y que son importantes para poder ver cómo va el desarrollo de estas larvas, ¿no? Aquí he colocado algunos videos para que puedan ver, que son del Centro de Acuicultura que realiza Concha de Abanico y Ostros, el Centro de Acuicultura La Arena, que está ubicado en el departamento de Ancash, ¿no? Ellos vienen realizando este cultivo de estas especies tan importantes en moluscos, ¿no? Y que ya tienen toda la experiencia, los profesionales en cada una de las áreas que son indispensables para poder realizar estos cultivos, ¿no? Bueno, el primer video son larvas en los primeros días de cultivo, las larvas D. Después, el segundo video ya es una larva que está pasando a poslarva, ¿no? Para entrar ya está en etapa de fijación, esta poslarva, ¿no? Pero quería colocar estos videos para que puedan visualizar un poco cómo son los cambios que se producen tanto en el cultivo larvario como el postlarvario, que es en la etapa de asentamiento de la larva de concha de abanico, que son videos que he podido obtener del Centro de Acuicultura La Arena, ya que no contaba con más que fotos de los que yo tenía, ¿no? Pero una imagen, creo que el video es más atractivo a la hora de visualizar cómo son, ¿no? Por eso lo he colocado. Otra parte importante aquí es la alimentación de estas larvas de concha de abanico, ¿no? Ahí vemos una tabla que utilizan de forma, podemos decir, referencial, porque va a variar mucho varios factores, pero lo podemos utilizar de referencia para las campañas productivas de larvas de concha de abanico. Si se dan cuenta, la concha de abanico tiene dos etapas, una etapa planctónica y otra etapa de asentamiento larvario, que es una etapa ya bentónica, que se adhiere a un sustrato, ¿no? Si se dan cuenta, la cantidad de células de microalga que se suplementa a estos tanques de cultivo de larvas van a variar. ¿Por qué? Porque la larva va a ir desarrollándose progresivamente, por lo tanto la alimentación también va a ir aumentando de manera progresiva, como la adición también del tipo de microalga. Inicialmente inicia con la Diacronema luteri con Isocrisis galvana, en una cantidad total de 20.000 células por ml dentro del tanque de cultivo larvario de concha de abanico. Y así va a subir progresivamente hasta llegar al día 6, donde se comienza a adicionar lo que viene a ser el ketóceros, ¿no?
y por lo tanto también va a aumentar la cantidad total de células que se va a suplementar dentro del tanque de cultivo. Como ven, ha subido en el día 6 a 37.500 células por ml y posteriormente en el día 9 ya se adiciona Ketoceros gracilis y por lo tanto la cantidad de células dentro del tanque también va a aumentar, ¿no? Ya pasamos a 45.000 células por ml y así va a permanecer por un periodo en el cuadro de 19 días. Esto puede variar. El tiempo de cultivo aproximado va de 26 a 27 días, pero va a estar en relación de varios factores como la temperatura. Después de eso, las larvas entran en una etapa de asentamiento larval. Aquí la cantidad de células, como ven, se va a mantener en 50.000 células por ml dentro del día que empieza el asentamiento larval. Hay un periodo de que no se suplementa alimentación que es corto, ¿no? Normalmente es entre 1 a 2 días. Después de eso ya nuevamente inicia la alimentación y ahí hemos colocado también las cantidades. Ahora, es importante aquí mencionar que el profesional a cargo realiza conteos, visualizaciones de cómo se encuentran las larvas, de la cantidad de alimento que queda dentro de los tanques de cultivo. Esto va a permitir que el profesional pueda incrementar o mantener las cantidades de células por ml que solicita el área de microalga en función de cómo va el cultivo larvario de este organismo que es la concha de abanico, ¿no? Por eso es importante la experiencia de los profesionales que están en cada una de estas áreas, ¿no? Estas son imágenes de una poslarva que ya se encuentra fijadas en las mallas que se han colocado dentro del tanque para la fijación, ¿no? Para esta etapa de fijación de larvas. Más que todo quería que vean que ya ha cambiado la imagen de la derecha, la parte baja, ya es una poslarva fijada en las mallas Netlon que están ahí, ¿no? Y que posteriormente, pues, después de esto, después de pasar aproximadamente unos 10 días, van a pasar ya a realizarse el envío a mar, ¿no? Ahí está, ahí hay imágenes del envío a mar después de los 10 días aproximadamente, por eso decía que un promedio de 26, 27 días, pero eso también pues, se puede alargar en función de las condiciones de mar, ¿no? Que van a determinar si se puede hacer el envío de estas larvas, de estas poslarvas fijadas que ya están para colocarse en el mar. Después, toda su alimentación a base de microalgas, pues se va a realizar de manera natural en los ambientes van a ser colocados para posteriormente después obtener ya pues una semilla, ¿no? Es una semilla de la imagen derecha, es una semilla de laboratorio que a los 40 días de enviado al mar, ¿no? Que aproximadamente pues van a tener una talla de 2 a 6 milímetros, ¿no? Otro molusco que se alimenta de alimento vivo, en este caso de microalgas, pues hemos dicho que es la ostra, que también lo viene realizando el Centro de Acuicultura La Arena. Ellos también se dedican a esta especie ya bastantes años, ya la metodología se conoce, las microalgas son relativamente las mismas las que se utilizan, el proceso solo varía que dentro del proceso larvario necesitan ciertos sustratos, ¿no? Nada más, pero mucho de la metodología es similar para posteriormente también, pues, enviarse, igual que la concha de abanico, al mar para obtener posteriormente semillas, ¿no? Ahora, lo bueno de esta especie es que tienen rangos de temperaturas mayores que la concha de abanico y es una especie también atractiva para su cultivo, ¿no? Pero también depende tanto en laboratorio como en medio natural del alimento que lo proporcionan las microalgas. Otro organismo que quiero mencionar el día de hoy es los equinodermos, en este caso la especie los echinos albus, que es un equinodermo comercial que tenemos acá en el Perú. Eh, en el Perú se han realizado bastantes estudios en esta especie, que es importante, que tiene un gran valor de sus gónadas en el mercado asiático, más que todo. Un banco natural de erizo, pues es la región de Ica, San Juan de Marcona, de donde se traían los ejemplares de unas gónadas, hablamos
de 500 gramos, que son ejemplares bastante grandes relativamente comparado con otras regiones de la parte sur del país donde hay un poco menores, pero se han incursionado pues en temas de erizo. Ahí ven fotografías de la colecta de los ejemplares para posteriormente pues ser llevados al laboratorio, se transportan en cajas térmicas con esponjas humedecidas y se colocan por niveles para mantenerlos que estén húmedos y también la caja térmica para mantener la temperatura de estos organismos hasta el momento que llegan al laboratorio o a la región donde se van a desarrollar, ¿no? Ahí en la imagen de la derecha vemos el proceso de inducción. Se realiza a través de cloruro de potasio que se inyecta a los ejemplares que se han colectado, ¿no? Normalmente le dejamos un periodo de acondicionamiento de estos ejemplares máximo de 2 días que llegan al laboratorio, son lavados, se realiza el pesaje, los factores que se tienen que determinar para poder determinar el buen estado de salud de estos ejemplares, se hace una selección también de estos ejemplares y según la talla se seleccionan para los ensayos de reproducción. En la imagen de la derecha vemos en un beaker que ya después de inyectado el cloruro de potasio comienzan a expulsar los gametos. La imagen muestra que está botando los gametos de una femeninos, ¿no? De una hembra con el cloruro de potasio. La inyección de cloruro de potasio va a depender también del tamaño del ejemplar. Normalmente se utiliza 0,5 molar de cloruro de potasio en una cantidad de 5 ml de cloruro de potasio, pero esto va a estar en función del tamaño también del espécimen que vayamos a utilizar para hacer esta inducción. Luego tenemos el cultivo larvario. En esta etapa de cultivo, las larvas de erizo pasan por diferentes estadios. Tenemos el estadio de prisma, después un equino proteus de 2, 4, 6 y 8 brazos. Luego comienza la reabsorción. Durante todo este periodo, el cultivo es un cultivo planctónico que se realizan en tanques de cultivo que pueden ser tanques de 500 litros con base cónica para poder hacer las renovaciones de agua. Aquí se suplementa con una dieta a base de microalgas como la Isocrisis galvana, Ketosero, Cifidodactylum, o Paloma luteri, que, que sirve de alimentación a estas larvas en 2 raciones al día, ¿no? La dieta es exclusivamente de microalgas planctónicas y diatomeas. Así. Después pasa también esta larva por una etapa de metamorfosis, que pasa de lo que era una etapa planctónica, va a convertirse o va a transformarse a una fase bentónica la larva. Si se dan cuenta, ya las características de la propia larva cambian. Ya le comienzan a salir como unos chupones que permiten adherirse en la superficie, ¿no? Eso hace que se vayan a las superficies, a los fondos. Antes de empezar esta etapa de metamorfosis, se tiene que preparar el alimento adecuado para esta etapa. Nosotros hemos trabajado con diatomeas bentónicas, como la áfora de la navícula, que se adhieren a los sustratos y forman una biopelícula que es difícil de remover, ¿no? Y que es importante durante el cultivo bentónico de este erizo, ¿no? Ya que la adición de agua con otro tipo de biopelícula se desprende fácilmente. En cambio, con este tipo de microalgas bentónicas no se desprenden como las microalgas diatomeas, ¿no? En el caso de Ketoceros o Pheodactylum, que cuando uno le comienza a ingresar agua se desprenden. En cambio, las bentónicas no. Entonces eso permite que el erizo tenga todo el tiempo, cuando ya son colocados aquí, alimento disponible para poder ramonear y comer la superficie de estos sustratos que le coloquemos, ¿no? Pueden ser sustratos de polietileno, de acrílico, y van a variar, ¿no? A ver un ratito. Va a variar los sustratos porque va a depender también de lo que uno tenga disponible, pero tiene que formarse una biopelícula y que sea fácil, ¿no? De formarse también. He colocado, creo, algunos videos. A ver. Ay, me pasé, creo. No, está bien.
En esta imagen muestro lo que es la parte de los colectores que van a servir para fijarse al erizo, ¿no? Que son de policarbonato también, diferentes materiales, como les mencioné. Esto se realiza 15 días antes como mínimo. No, 15 días, 10, entre 15 y 10 días para poder fijarse. Ahora hay que tener aquí también muchas consideraciones a la hora de formar esta biopelícula, ¿no? Hay que taparlas, tener un ambiente cerrado, porque también en ambientes al aire libre se fijan otros tipos aparecen otros tipos de microalgas que están en el ambiente. Eso me pasó inicialmente, así que posteriormente ya tuvimos que cumplir otras condiciones como el resto de microalgas que manejamos ya en laboratorio, ¿no? Por eso que es recomendable taparlos. Los estadios de cultivo de erizo, como ya les había mencionado, pues hablamos de un prisma, de un equino de 4 brazos, 6 brazos, 8 brazos, para luego pasar a un equino que se va a transformar en una larva premetamórfica, donde también cambian las características propias de la forma de esta larva. Después, a los 27 días, tenemos la metamorfosis, para posteriormente tener una semilla a los 47 días y posterior juveniles. Ahí he colocado algunas imágenes que tenemos a la parte derecha, estas semillas a los 47 días de cultivo y un juvenil que obtuvimos a los 60 días de cultivo, ¿no? Eh, hasta la etapa de metamorfosis semilla, ramonea, posteriormente ya se cambia la dieta a base de una macroalga que es la ulva, que en su primer alimento en macroalgas, ¿no? Y posteriormente después se va a cambiar la dieta por una macroalga parda, que puede ser la lesionia o la macrocistis, que se tiene que adicionar como parte de su dieta, ¿no? Estos cuadros de los tiempos también es referencial, va a influir mucho las temperaturas, el manejo y otros factores, ¿no? Pero lo he colocado para que lo tengan en cuenta. Aparte que también son tiempos que se ha trabajado en su momento, ¿no? Por eso lo he colocado. He colocado algunos videitos para que vean más o menos. Esta parte es un equino que va a pasar de 4 a 6, toda la parte larvaria, ¿no? Donde nadas, tiene un comportamiento planctónico. También podemos ver ahí las microalgas planctónicas que le hemos adicionado. Se logra ver en la imagen cómo se está alimentando esta larva, ¿no? Este equino que va a pasar a 6. Posteriormente, he colocado una larva que pasó de el último estadio, que es de 8, el equino de 8, y comienza a reabsorberse porque ya va a entrar en metamorfosis, ¿no? Comienza a reabsorber los brazos que tenía de 8, y ese es el cambio que se produce en el video de ay, a ver, de la derecha, ¿no? Creo, ¿no? ¿Sí se proyectó? Esta de acá, es la imagen, ¿no? De la larva absorbiendo los bracitos, para luego pasar a una etapa ya de metamorfosis. Como vemos, ya los brazos han cambiado y ya están apareciendo los piecitos que van a hacer que se sujeten en los sustratos que le vamos a colocar en los nuevos sistemas productivos para esta etapa bentónica, porque inicialmente dijimos que tenían comportamiento planctónico, por lo tanto los tanques también eran de mayor altura. En cambio, después cambian a tanques más rectangulares, de menor altura, porque lo que queremos ganar ahí es área. Por eso que también ponemos placas, ¿no? Para poder ganar áreas donde se fije el erizo, ¿no? Y la imagen de acá, que ya es una larva. Ay, a ver, vamos a bajar el volumen. Ahí vemos la imagen, que ya es una larva. A ver, este ya. La larva que ya se transformó, que ya es bentónica y comienza a ramonear en todo el tanque de cultivo, que ya es una larva lograda, ¿no? Luego he colocado, para que ustedes tengan conocimiento de todo el equipamiento y materiales que nosotros utilizamos en los diferentes laboratorios de alimento vivo, tanto en microalgas como en rotíferos, que se dan cuenta, utilizamos diversos equipos que nos van a ayudar a mantener parámetros
de calidad de agua y de cultivo, como es el equipo de esterilización UV, los Blauer, el aire acondicionado, balanzas analíticas como también digitales, microscopio, sistema de aireación, que lo vamos a tener que conectar a través de tubería, equipos como luxómetro, conservadora, multiparámetros, cabina de flujo laminar para la siembra, autoclaves para el esterilizado del agua de mar, para el cultivo inicial de todas las cepas, la bomba de vacío para el filtrado de 0,22 y 0,45 que se utilizan en los primeros estadios de los cultivos, más que todo de las microalgas, ¿no? Estamos hablando placas, tubos y matraces, refractómetros para poder medir las salinidades más que todo de los rotíferos y artemias, ¿no? Agitador magnético para disolver los nutrientes que se tienen que preparar para medios de cultivo, destilador de agua para los medios de cultivo y otros insumos que se utilizan dentro del zooplancton, materiales de vidrio, materiales de plástico que son diversos, ¿no? Embudos, jarras, materiales de vidrio tenemos matraces, pipetas, eh, después tenemos beaker, probetas y otros materiales, ¿no? También hemos colocado ahí algunos costos de equipamientos, de materiales. Son referenciales porque los presupuestos, las cotizaciones cambian, ¿no? A veces cuando uno cotiza hay que volver a cotizar porque hay incrementos por variaciones de los precios y todo eso al final va a influir en nuestros presupuestos finales, ¿no? También hay que considerar, pues, vitrinas, estanterías para poder guardar las cosas. Acordémonos que aquí hay bastante material que tiene que ser almacenado debidamente, ¿no? Entonces también hay que considerar todo esto como parte de mobiliario para los laboratorios. De ahí, materiales, mesones de trabajo que son necesarios para poder realizar el empaquetamiento, pongamos, del material de vidrio que tiene que pasar a esterilizarse dentro de la estufa, más que todo para el tema del alimento como es las microalgas, ¿no? Los tanques que van a variar dependiendo del tipo de material, pueden ser de acrílico para el tema de microalgas, también puede ser de fibra de vidrio para el caso del zooplancton, piedras difusoras que van a proporcionar la adecuada dispersión de las burbujas de aire a través del blower, que también es importante, los tamices, que también son importantes para el tema del zooplancton, ya que hay que hacer bajadas de manera diaria y esto va a permitir retener al alimento vivo, ¿no? Y así muchos de los equipos que se van a utilizar, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Espero que haya sido de su interés todo lo que les he transmitido y pues poder acompañarlos ustedes de repente en otras ocasiones también, ¿no? Muchas gracias a todos.